El relato bíblico de Sodoma y Gomorra es uno de los más conocidos y debatidos en la historia de la humanidad. Esta historia se cuenta en el Antiguo Testamento de la Biblia y se centra en las dos ciudades que existían en la región de la actual Jordania. Según el relato, ambas ciudades fueron destruidas por Dios debido a la maldad y el pecado de sus habitantes. Sin embargo, el relato de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de controversia durante siglos, con diversas teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió en estas dos ciudades antiguas. En este video vamos a explorar la verdad completa sobre Sodoma y Gomorra, examinando los antecedentes históricos, los detalles del relato bíblico y las diferentes teorías y explicaciones que se han propuesto a lo largo del tiempo. Empecemos. Antecedentes históricos. La región donde se cree que estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra es conocida como el Valle de Sidim, que se encuentra al este del Mar Muerto. Esta región era conocida por su riqueza y fertilidad, lo que la hacía un lugar atractivo para la agricultura y la ganadería. Durante la época en que se cree que existieron Sodoma y Gomorra, la región estaba habitada por varios grupos étnicos, incluyendo los amorreos, cananeos y pericitas. Estos grupos a menudo estaban en conflicto entre sí, y la región era conocida por su violencia y hostilidad. El secreto. La historia de la familia que participó en Sodoma y Gomorra se centra en un hombre llamado Lot y su esposa e hijas. Lot era sobrino de Abraham y se estableció en Sodoma después de que su familia emigrara de Ur de los Caldeos, la tierra de Abraham a 300 kilómetros al sur de la capital, Bagdad, cuya construcción se remonta alrededor del 4000 a.C., por ese entonces como parte de la Baja Mesopotamia. En la Biblia, Lot es descrito como un hombre justo, aunque también se le considera un hombre de negocios que se beneficiaba del comercio de la ciudad. Según la historia bíblica, dos ángeles visitaron a Lot en Sodoma y fueron invitados a su casa. Sin embargo, los habitantes de la ciudad se enteraron de la visita de los ángeles y exigieron que fueran entregados para tener relaciones sexuales con ellos. Lot, en lugar de entregar a sus invitados, ofreció a su propia hija para satisfacer a la multitud, pero los ángeles lo salvaron. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, los ángeles advirtieron a Lot de la inminente catástrofe y le ordenaron que huyera con su familia. Lot intentó advertir a sus yernos, pero no le creyeron. Lot y su familia huyeron a Zoar, una ciudad cercana, y Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Según la historia, la esposa de Lot miró hacia atrás mientras escapaba y se convirtió en una estatua de sal. Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva, donde sus hijas concibieron hijos de su padre. La historia ha sido interpretada de varias maneras, pero algunos teóricos sugieren que es una alegoría de la descomposición moral y la degradación que puede resultar de la vida en una ciudad corrupta como Sodoma. En los escritos, la familia de Lot se presenta como un ejemplo de rectitud y obediencia a Dios, en un mundo lleno de corrupción y pecado. Sin embargo, la historia también ha sido criticada por su contenido violento y por la forma en que se retrata a las mujeres. Algunos han argumentado que la historia es más una reflexión de las creencias culturales y religiosas de la época en que fue escrita, que una verdadera narración histórica. Teorías y explicaciones. Desde el principio, el relato de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de debate y controversia. Aquí están algunas de las teorías y explicaciones más comunes. El relato es una leyenda o una metáfora. Algunos críticos han argumentado que la historia de Sodoma y Gomorra es simplemente una leyenda o una metáfora, y que no hay evidencia histórica de que estas ciudades realmente existieran. Las ciudades existieron, pero la historia se exageró. Otros teóricos argumentan que Sodoma y Gomorra eran ciudades reales, pero que la historia de su destrucción se exageró o se deformó con el tiempo. Algunos han sugerido que la destrucción podría haber sido causada por un terremoto, una inundación o algún otro desastre natural, y que la gente simplemente atribuyó esto a la ira de Dios. La destrucción fue causada por un ataque militar. Algunos historiadores sugieren que Sodoma y Gomorra podrían haber sido destruidas por un ataque militar. En esta teoría, los habitantes de las ciudades eran conocidos por su maldad y corrupción, lo que los hizo vulnerables a los ataques de otros grupos étnicos en la región. Los pecados específicos de las ciudades. Una teoría popular es que las ciudades fueron destruidas debido a pecados específicos, como la homosexualidad o la promiscuidad sexual. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada por algunos estudiosos que señalan que la Biblia también menciona otros pecados como la falta de hospitalidad y la opresión de los pobres, que también podrían haber contribuido a la ira de Dios. Un evento sobrenatural.
Por supuesto, muchos creyentes en la religión judeocristiana argumentan que la historia de Sodoma y Gomorra es verdadera y que la destrucción fue causada por la ira de Dios en respuesta a la maldad y el pecado de los habitantes. En la historia bíblica, la destrucción de Sodoma y Gomorra se atribuye a la ira de Dios, que los castigó por su maldad y perversión. Según la historia, Dios envió a 2 ángeles a Sodoma, donde fueron recibidos por Lot, un hombre justo que vivía allí. Los habitantes de la ciudad, sin embargo, querían tener relaciones sexuales con los ángeles, lo que provocó la ira de Dios. Lot y su familia fueron advertidos por los ángeles de la inminente destrucción de la ciudad y huyeron antes de que ocurriera. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre que llovió del cielo, lo que provocó la muerte de todos los habitantes. Algunos teóricos han sugerido que la destrucción de Sodoma y Gomorra podría haber sido causada por un ataque militar en lugar de un acto divino. Según esta teoría, las ciudades eran conocidas por su riqueza y corrupción, lo que las hacía un objeto atractivo para los atacantes. Además de la versión bíblica de la historia, hay algunas tradiciones y leyendas adicionales sobre la familia de Lot y su papel en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, en la tradición islámica, Lot se describe como un profeta enviado por Dios para predicar a los habitantes de Sodoma y Gomorra que abandonaran su maldad. Según esta versión, los habitantes de la ciudad se negaron a escuchar a Lot y continuaron con sus actos malvados, lo que provocó la ira de Dios y la destrucción de la ciudad. En algunas tradiciones judías y cristianas, la esposa de Lot se llama Edith y se la describe como una mujer que tenía un amor desmedido por la ciudad y sus habitantes, lo que la llevó a mirar hacia atrás y convertirse en una estatua de sal. En otras tradiciones se dice que la esposa de Lot fue castigada por su incredulidad y su falta de fe en Dios. En cuanto a las hijas de Lot, algunos estudiosos han interpretado la historia de que concibieron hijos con su padre, como una forma de mostrar la desesperación y la depravación de la situación después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otros han sugerido que la historia es una alegoría sobre la naturaleza humana y la corrupción, que puede resultar de la vida en una sociedad inmoral. La historia de la familia de Lot y su papel en la destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de muchas interpretaciones y discusiones a lo largo de los siglos. La versión bíblica de la historia sigue siendo la más conocida y difundida, pero ha habido muchas teorías y opiniones diferentes sobre lo que realmente sucedió y qué significado tiene para la sociedad y la cultura en general. En resumen, la historia de Sodoma y Gomorra es una de las más intrigantes y debatidas de la Biblia. Aunque no hay pruebas arqueológicas concluyentes de la existencia de estas ciudades antiguas, la historia ha sido transmitida durante siglos y sigue siendo objeto de debate y especulación. Independientemente de si se cree que la historia es verdadera o no, lo que es indudable es que ha tenido un impacto duradero en la cultura y la religión occidental. La historia ha sido utilizada para justificar la intolerancia y la discriminación contra ciertos grupos, como la comunidad LGBTQ, pero también ha sido utilizada para defender la hospitalidad y la bondad hacia los demás. En última instancia, la verdad sobre Sodoma y Gomorra puede ser imposible de conocer con certeza, pero el legado de la historia sigue siendo relevante y significativo hoy en día. Ha sido un placer compartir con ustedes todo lo que he aprendido sobre el tema de Sodoma y Gomorra. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al profundizar en esta historia tan fascinante y llena de significados. Si les ha gustado lo que han visto en este canal, les invito a que se suscriban para estar al tanto de todos los nuevos videos que estaré subiendo en el futuro. De nuevo, gracias por estar aquí conmigo y por compartir este viaje en la exploración de la historia y la cultura. ¡Hasta pronto!